Bueno, como vieron con la profesora Lourdes, vamos a hablar de prueba de hipótesis. En este caso vamos a hablar sobre prueba de hipótesis para diferencia de parámetros. En general, las pruebas de hipótesis para diferencia de parámetros son las pruebas de hipótesis más comunes y más usuales, y las que uno siempre tiene a mano para trabajar. Primero, volvamos a recordar de qué trata una prueba de hipótesis. Básicamente, una hipótesis es una afirmación que uno hace sobre una característica o valor de una población sin saber, sin estar seguro si esa afirmación es verdadera. Para poder plantear o hacer una prueba de hipótesis, lo que habitualmente se hace es definir lo que se denomina una batería de hipótesis. La batería de hipótesis está estructurada con dos hipótesis. Una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula habitualmente, o sea, debe describir la ausencia de efecto o diferencia, por eso se llama nula. El efecto es nulo. Mientras que la alternativa va a plantear todo lo contrario, complementario a lo que uno plantea en la hipótesis nula. Lo importante en el planteamiento de la batería de hipótesis es que ambas hipótesis sean complementarias y abarquen todos los posibles resultados. Como dije recién, en la clase de hoy, o en este teórico, lo que vamos a ver son pruebas de hipótesis para diferencias de parámetros. Como ya vieron, hay dos tipos de parámetros. Están los parámetros de posición y los parámetros de dispersión. En este teórico vamos a ver pruebas de diferencia entre parámetros de posición y pruebas de diferencias entre parámetros de dispersión. Dentro de la prueba de diferencia de parámetros de posición, vamos a ver la prueba T entre muestras independientes y apareadas y la prueba de Mann-Whitney y de Wilcoxon. Y las pruebas de diferencias para parámetros de dispersión vamos a ver en la prueba de cociente de varianza y la prueba de Bartlett. Alguien quiere entrar, denme un segundo, porque para hacer eso tengo que salir de acá. ¿Y cómo hago? Bueno, volvamos a donde estábamos. Juan quiso entrar que estaba afuera, ya lo hice entrar. Sigamos. Pero ¿pudiste hacerlo entrar? Sí, tuve que parar la presentación, pero... No, yo estoy pendiente cuando entre otro. Bueno, entonces habíamos dicho que la hipótesis nula describe usualmente la ausencia de efecto o diferencia y la alternativa plantea la relación que es lo que estamos buscando detectar o observar. Habíamos dicho hasta recién que íbamos a ver dos tipos de prueba de hipótesis para parámetros. Prueba de diferencia de media entre parámetros de posición, como el test T y el test de Mann-Whitney, y prueba de diferencia entre parámetros de dispersión. La prueba de diferencia, un tipo particular de prueba de diferencia de parámetros son las pruebas referidas a dos parámetros poblacionales y que se plantean como la diferencia entre estos parámetros. La primera que vamos a ver es la prueba de hipótesis para diferencias de medias. Vamos a ir directamente al grano, a la prueba de hipótesis de diferencia de medias más usada, que es la prueba o el test T. Básicamente, el test T es una prueba de hipótesis que se utiliza para comparar la media de dos grupos y determinar si las diferencias entre estas medias son estadísticamente significativas. Es decir, tenemos dos grupos y queremos saber si esos dos grupos provienen de la misma población. Entonces, hacemos una prueba de hipótesis para medias. Si provienen de la misma población, van a tener la misma media poblacional. Y una de las técnicas más usadas es la prueba T, ya que nos permite trabajar con poblaciones a las cuales desconocemos las varianzas poblacionales.
Es decir, vamos a poder trabajar con las varianzas muestrales directamente. En este caso, la hipótesis que vamos a poner a prueba es que la media de la muestra 1 va a ser igual a la media de la muestra 2, es decir, ambas muestras provendrían de la misma población, con las mismas medias poblacionales. Una manera sencilla de hacer eso es haciendo la diferencia. Si provienen de la misma población, cuando yo haga la diferencia de las medias poblacionales me debería dar 0. Contra la alternativa de que las medias poblacionales son diferentes, por lo tanto su cociente, su diferencia no va a ser igual a 0. Un detalle fundamental para la utilización de la prueba T es que solo puede utilizarse cuando se comparan medias de dos grupos. Si quisiéramos comparar más de dos medias, es decir, más de dos grupos, hay que usar otro método, un análisis de la varianza. Es decir, la prueba T no es válida para comparar más de dos medias. Y otra característica muy importante a tener en cuenta es que la prueba T es una prueba paramétrica de diferencia, es decir, que asume que las variables con las que estoy trabajando son independientes, tienen distribución normal y sus varianzas son homogéneas. Eso es muy importante considerarlo, tenerlo en cuenta a la hora de elegir esta prueba para comparar dos medias poblacionales. Bueno, si bien los software estadísticos hacen todo de manera automática y ustedes con el programa Infostat van a hacer todo de manera automática, creo para nosotros es importante que ustedes sepan exactamente qué está haciendo el programa por detrás. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ver cuáles son los pasos que debemos seguir para poder poner a prueba una hipótesis, ¿sí? Y qué es lo que hace el programa por detrás, o qué es lo que hace el programa de manera automática cuando pone a prueba una hipótesis. Y sobre todo una hipótesis de diferencia de media. Los pasos para poner a prueba una hipótesis son 7 habitualmente. En alguna bibliografía pueden encontrar uno más, uno menos, pero son aproximadamente esos. Lo primero que tienen que hacer es especificar la distribución poblacional cuyo parámetro se desea poner a prueba. Eso es debido a que si la distribución no es normal, si no tuviera distribución normal, la población con la que estén trabajando, no podrían usar una prueba T, por ejemplo. El segundo paso es especificar la hipótesis que quieren poner a prueba. El tercer paso es especificar el parámetro que van a poner a prueba y el estimador. Básicamente el parámetro es el parámetro poblacional y el estimador es el estimador tomado de la muestra que estima al valor del parámetro que están queriendo poner a prueba. El cuarto paso es determinar el nivel de significación y el tamaño de la muestra. Es decir, ustedes lo primero que quieren hacer es, el cuarto paso es saber por cuánto se quieren equivocar, cuánto error quieren cometer. Y después, bueno, cómo tiene que ser la muestra para tener ese error con el que quieren trabajar. El quinto paso es elegir el estadístico para poner a prueba la hipótesis, que básicamente el estadístico es una ecuación que me va a relacionar a mi estimador con mi parámetro, con cierta probabilidad. El sexto es determinar las zonas de rechazo y no rechazo en función de la significación que yo le di. Y el séptimo es decidir. Si bien estos pasos que les estoy diciendo en este momento parecen muy abstractos, si los tienen en cuenta y los tienen bien aprendidos, es muy fácil poner a prueba hipótesis siguiéndolos al pie de la letra. Ahora van a ver con un ejemplo puntual a qué me refiero con eso. Veamos el primer caso. En el caso 1, las dos muestras son independientes con varianzas desconocidas, pero supuestas iguales. Perdón, estoy con mucha alergia. Supongamos que queremos analizar la pérdida de peso de papas que almacenamos, o sea que teníamos almacenadas que fueron cosechadas y almacenadas en dos épocas diferentes del año, en abril y en agosto.
Entonces lo que queremos saber es si o sea, la diferencia en la fecha de cosecha implica, o sea, en el mismo año, implica una pérdida de peso en las papas almacenadas. Para eso lo que vamos a hacer es una prueba de diferencia de medias, donde una media va a ser el promedio de peso de las papas cosechadas en abril y la otra media va a ser el promedio de peso de las papas cosechadas en agosto. Cualquier cosa me paran, chicos, si hay algo que quieren más detalle o quieren que les aclare o tienen una duda, por favor, no duden en parar, en preguntar mientras les voy contando lo que estamos viendo. Bueno, entonces habíamos dicho que íbamos a seguir ciertos pasos. Lo primero que hacemos es especificar la distribución. Entonces, con la variable, el peso de las papas de abril va a tener distribución normal con la media de abril y la varianza de abril, y la variable peso de las papas en agosto va a tener distribución normal con la media de del peso de las papas de agosto y su varianza. El segundo punto era especificar las hipótesis. Bueno, en este caso vamos a plantear que la hipótesis nula es que la diferencia va a ser igual a 0, es decir, las papas cosechadas en ambas fechas van a pesar lo mismo, entonces cuando yo haga la diferencia, es decir, la pérdida de peso va a ser la misma independientemente de la fecha en la cual yo las cosecho, entonces cuando haga la diferencia, esta va a ser igual a 0 contra la alternativa de que va a ser diferente de 0. Luego especificamos el parámetro y el estimador. En este caso el parámetro va a ser la diferencia de las medias poblacionales de los pesos de las papas cosechadas en las diferentes fechas, y el estimador van a ser las medias muestrales, la diferencia de las medias muestrales para la pérdida de peso de papas cosechadas en las diferentes fechas. Luego determinamos el nivel de significación, que es cuánto error queremos cometer, y habitualmente lo que se utiliza es que no queremos equivocarnos por más del 5%. Es decir, queremos tener un 95% de confianza de que nuestra hipótesis está bien, o sea, si rechazamos la hipótesis nula, que esta esté bien rechazada. Bueno, luego seleccionamos el estadístico, que básicamente es esta función que me va a relacionar el estimador, en este caso la diferencia de medias muestrales, con el parámetro, y nos va a dar un estadístico T observado que lo vamos a utilizar para contrastar con un estadístico T esperado si se cumpliera la hipótesis nula, ¿sí? Básicamente el estadístico T observado es la diferencia de las medias muestrales menos la diferencia de las medias poblacionales sobre la varianza amalgamada de ambas muestras por el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 sobre el tamaño de la muestra 1 por el tamaño de la muestra 2. La varianza amalgamada es esta. Es una varianza promedio de las dos varianzas, tanto de la muestra 1 como de la muestra 2. Ese habitualmente ese al cuadrado representa la varianza muestral. Una vez que obtuvimos este valor, esto, fíjense que lo obtenemos de los datos, de los pesos de las papas que ya habíamos colectado. Y lo mismo las varianzas, yo puedo calcular la media y la varianza y los desvíos de la muestra. Entonces esos datos ya los tengo. Y la varianza amalgamada también la obtengo de los datos que yo obtuve de la muestra. Una vez que tengo este T observado, este valor de T observado lo voy a contrastar con un valor de tabla esperado. Y vaya una regla de decisión. Habitualmente, si el T observado, el valor absoluto del T observado es menor o igual al T de tabla con N1 más N2 menos 2 grados de libertad y 1 menos alfa sobre 2 de confianza, eso está en la tabla de probabilidades de T, entonces no podemos rechazar la hipótesis nula. Si el T observado es mayor, entonces el absoluto, ¿no? Entonces en ese caso sí rechazamos la hipótesis nula. Básicamente estos grados de libertad y esta probabilidad las van a encontrar directamente en la tabla. Ustedes en los programas, en el software, esto no lo van a hacer, pero me parecía que era importante que supieran qué es lo que está haciendo el software directamente cuando rechaza o no la hipótesis nula.
básicamente es eso, contrasta el valor observado que se obtuvo de la muestra con un valor esperado bajo el supuesto de la hipótesis nula. Ese fue el primer caso. Como habíamos dicho, en ese primer caso, las muestras tenían que ser independientes, es decir, las papas eran cosechadas en dos fechas diferentes, de forma independiente, pero la particularidad es que nosotros en ese primer caso consideramos o estimamos que las varianzas eran iguales en ambos casos. ¿Qué pasa si sabemos de alguna forma que las varianzas son desconocidas? O sea, no conocemos la varianza poblacional, pero las sospechamos o suponemos que son desiguales. Ese es el caso 2. Básicamente, el caso 2 es muy similar al caso 1, los pasos son los mismos, definimos la hipótesis, definimos la distribución de la variable, que va a tener distribución normal, o sea, ambas van a tener distribución normal, definimos las hipótesis que vamos a poner a prueba, definimos los parámetros, el estimador, todo es igual, con la diferencia que ahora ya no usamos una varianza promedio, ya que las varianzas son desconocidas, sino que usamos la raíz de la varianza muestral de la muestra 1 sobre el tamaño de la muestra 1 más la varianza muestral de la muestra 2 sobre el tamaño de la muestra 2, la raíz de eso, para estimar el estadístico T. Y la regla de decisión es la misma, es decir, va a haber un área de rechazo y de no rechazo para cada uno de los casos. Vuelvo a repetir, esto no lo van a hacer ustedes a mano, sino que lo va a hacer el software directamente, pero es importante, nos parece importante que supieran qué es lo que está haciendo el software o qué están haciendo cuando ejecutan el software. Una Sí. pregunta, ¿las medias poblacionales también las calculás vos midiendo todos los individuos o...? No, las medias poblacionales no las conoces. Las medias poblacionales, déjame que vaya para atrás. Las medias poblacionales vos no las conoces. Vos las estimás iguales. Si vos las estimás iguales, suponés que esta diferencia que yo tengo acá va a ser 0, ¿sí? Porque cuando yo haga la diferencia entre esta menos esta me va a dar 0. Entonces, cuando yo estimo el estadístico, cuando yo calculo el estadístico, esto va a ser 0. Yo voy a tener la diferencia de las medias muestrales menos 0, o sea que en realidad esto lo estoy poniendo por una simple convención para que vean qué es lo que resto. Pero esto debería ser 0, porque yo estimo que esta diferencia es 0. Mi hipótesis nula dice que la diferencia es 0, entonces esto va a ser la media muestral, que es el del 1, la media muestral del 2, que si la conoces, menos 0. Entonces, con que ponga solo esto, es suficiente. Y las varianzas ya las conoces, ¿sí? Claro. A vos no te interesa en este caso la media poblacional, sino que te interesa que las muestras provengan de la misma población, independientemente del valor de la media poblacional, ¿sí? Si Bien. provienen de la misma población, la diferencia va a ser 0. Lo que decía es que esos dos casos, si bien los presentamos diferentes, el software no los diferencia, o sea, es decir, aplica uno u otro en caso de, o sea, para cada uno de los casos, así que se tienen que despreocupar por eso, pero sepan que existe, es decir, si lo tuvieran que hacer a mano, tienen que decidir si las varianzas son iguales o las varianzas son desiguales. Profe, una consulta. Sí. ¿Esos valores de T que se calculan serían similares a los de P que vimos antes o es otra cosa? Voy para atrás. Porque los valores de P que vimos antes, no sé si están relacionados de alguna manera con esto o... ¿Estos valores? Ujú. ¿Estos valores de T? Sí. En realidad el valor, este T va a tener una probabilidad propia. Es decir, este T observado va a tener una probabilidad. Se supone que el p-valor con el que ustedes van a trabajar en el software es el p-valor que tiene este T observado. Fíjense que la regla de decisión dice que si el T observado es menor al T, si el T observado es mayor al T de tabla, entonces van a rechazar la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir que el T observado sea mayor que el valor P sea menor a 0,05? Porque va a estar en la punta de la cola, donde la probabilidad de que es más alta. ¿Sí? Mariano, ¿me permites
una Sí, cosita. Quizás lo que ella pregunta es que este valor de T es comparable con el W de la prueba de Shapiro-Wilk, ¿ves? O sea, es el eh, estadístico de Claro, prueba. sí. sí, Ah, sí, el está estadístico bien. de prueba, pero lo que pasa es que todavía no vimos Shapiro-Wilk. No, yo les di Shapiro-Wilk. ¿Sí? Sí, Bueno, está bien. Yo les di No, se me Shapiro-Wilk, entonces confundió. probablemente por esa es la razón de su pregunta, Sí, ¿ves? se me confundió con lo anterior Exacto, porque no el T sabía es cómo el relacionar. estadístico, bien, claro, el sí, T es sí. el estadístico de El T es prueba. el estadístico de prueba. Este es el estadístico de prueba en el cual vos obtenés de la muestra que vas a comparar con un estadístico, o sea, con un estadístico de la tabla, o sea, un estadístico bajo el supuesto de la hipótesis nula. ¿Sí? Lo O que vos Está sea, esperás. bien. si yo esto lo hiciera manualmente, me conviene a lo mejor más fácil comparar T observada con T esperada. Si Sí, lo hiciera por Infostat, comparo P valor con el nivel de significancia. exactamente. Eso es lo que uno hace siempre. Es decir, vos buscas tu p-valor, o sea, si vos en Infostat tu p-valor es menor a 0,05, en ese caso vos sabes que el t observado es mayor al t de tabla. Y si lo haces a mano, buscas en la tabla el valor de tu t observado y te fijas si la probabilidad de ese t observado es mayor a la probabilidad del t de tabla. Básicamente sí, haces Claro. eso. O sea, si yo voy a mi valor y me da que T observado es mayor al T de tabla, ya sé que mi P valor tiene que ser menor a 0,05. Exactamente. Ok, Exactamente. Eso es lo buenísimo. que, eso es lo Gracias. que pasa siempre. ¿Dónde estoy? Bueno, esto ya lo vimos. Habíamos dicho que ahora la diferencia, cuando yo supongo que las varianzas poblacionales son desconocidas y son desiguales, en ese caso uso otra varianza para calcular el estadístico, que es más sencilla, es diferente, no hago el promedio de varianzas como antes, pero eso es algo que solamente lo van a usar si lo calculan a mano. Y que lo que les había dicho es que el software no hacía diferencia entre uno y otro. Hasta ahora lo que habíamos visto eran que las muestras eran independientes, es decir, yo había pesado las papas en agosto, en abril, y había pesado otro grupo de papas en agosto y las había dejado almacenadas y ahora comparaba si perdían peso igual. Pero las papas de agosto no dependen de las papas de abril. Es decir, son dos cosechas distintas, ¿sí? Está claro que esas muestras son independientes. ¿Me equivoco o no? Claro, claro que sí. Bien. Ahora bien, puede ocurrir que yo tenga muestras dependientes. Supongamos que yo quisiera comparar dos técnicas para medir, o sea, tengo dos espectrofotómetros, ¿sí? Y digo, bueno, yo quiero medir la clorofila si los dos espectrofotómetros me miden igual la clorofila, la concentración de clorofila de las hojas. ¿Cómo hago para saber si el espectrofotómetro está funcionando bien? Si los dos miden lo mismo, son comparables. Básicamente lo que hago es tomar una misma hoja o una misma muestra y lo mido con uno y lo mido con otra. Y en ese caso las muestras ya no son independientes porque provienen de la misma hoja o es la misma muestra, ¿sí? Hay un caso particular donde yo puedo usar o yo puedo comparar o ver si hay diferencias entre las muestras en el caso en el cual las muestras sean dependientes, una dependa de la otra, ¿sí? Ese es un caso especial, pero está bueno porque permite solucionar el problema de dependencia entre las muestras. Es decir, no sería válido que yo use los métodos anteriores o las pruebas anteriores en esos casos si mis muestras son dependientes, porque una condición de los anteriores era que fueran independientes. Para las muestras dependientes, en este caso, en lugar de trabajar con las medias muestrales, voy a trabajar con las diferencias, o sea, con la diferencia de las medias muestrales. Los pasos van a ser los mismos, es decir, voy a definir qué distribución tiene mi variable, vamos a decir que tiene distribución normal, porque es lo que necesito que tenga, pero ahora la hipótesis nula va a estar referida sobre la diferencia. Entonces yo digo que la media de la diferencia va a ser igual a 0 contra la alternativa que la media de la diferencia va a ser distinta de 0. ¿Sí? El parámetro a poner a prueba va a ser la media de las diferencias poblacionales
El estimador va a ser la diferencia media, o la diferencia de las medias, que va a tener distribución normal también esa diferencia, y que va a tener varianza desconocida, pero lo vamos a estimar con la varianza de las diferencias. El estadístico observado, el estadístico de prueba va a ser, la diferencia promedio menos la media de las diferencias, pero acuérdense que esto es 0, porque yo considero que si la hipótesis nula me dice que el promedio es 0, va a ser la diferencia de las medias muestrales dividido el desvío de las diferencias sobre la raíz del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra va a ser 1, o sea, ya no tengo dos muestras, voy a tener una sola muestra. Entonces va a ser cuántas veces yo haga la repetición o haga esa diferencia. El criterio de rechazo y de no rechazo es similar al anterior. Perdón. El criterio de rechazo y de no rechazo es similar al anterior. Básicamente, si el t observado está entre n-1 y alfa sobre 2, o sea, n-1 grado de libertad y alfa sobre 2 de probabilidad en la cola izquierda, y n-1 y 1 menos alfa sobre 2 en la cola derecha en la tabla de distribución t, entonces no puedo rechazar la hipótesis nula. Todos los otros casos sí las puedo rechazar la hipótesis nula. Vuelvo a decir lo que dije antes. Ustedes en el Infostat lo que van a tener son p-valores, pero acuérdense que ese p-valor va a estar relacionado con este t observado. Y lo que van a estar haciendo es contrastando el p-valor de este t observado con 0,05, que es su nivel de significación elegido para la prueba. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Está claro? A ver, déjenme que vea porque se me complica. Denme un segundo. Se me complica ver el monitor mientras presento. Eso es un problema. Y verlos a ustedes, por consiguiente. Creí que habían preguntado algo, perdón. Por eso dije lo que dije. No, se había salido alguien de la reunión, parece, sí, y volvió a y entrar. volvió a entrar. Está bien, creí que habían preguntado algo. Pero bueno, entonces sigan. No, estoy mal. Ahora sí. Bueno, entonces, un detalle de esto que vimos hasta ahora, habíamos dicho al comienzo que tenían que cumplir ciertas condiciones. Es decir, teníamos que considerar ciertas condiciones que denominamos supuestos para poder aplicar cualquiera de estos métodos. Y dos de los supuestos un supuesto era que en el caso de las pruebas T tenían que ser, salvo la pareada, las muestras tenían que ser independientes, teníamos que tener distribución normal de las variables y teníamos que tener homogeneidad de varianza. La normalidad de la distribución normal es fundamental, es decir, si las variables no tienen distribución normal, entonces se complica. Es decir, podemos arribar a conclusiones erróneas trabajando con alguno de estos métodos. Si las variables no tienen distribución normal. Pero en el caso de que tengamos que comparar y veamos que no tienen distribución normal nuestras variables, podemos usar lo que se denominan los métodos no paramétricos. Es decir, los métodos no paramétricos son métodos que se utilizan cuando nuestras variables no tienen distribución normal y nos permiten comparar, hacer lo mismo que hicimos hasta recién, es decir, comparar muestras tomadas, o sea, dos muestras para saber si provienen de la misma población, pero ya sin preocuparnos si estas muestras tienen distribución normal o no. Veamos el equivalente a la prueba T del método no paramétrico. El equivalente a la prueba T es la prueba U de Mann-Whitney. ¿Vieron algo de esto de no paramétrico en la clase anterior? ¿O no? Nada de esto, ¿no? No. Bueno. No, solo lo nombramos. Pero solo lo nombraron. Bueno,
Básicamente, en general, para que tengan en cuenta, los métodos no paramétricos, todos en general utilizan la misma metodología práctica. Vamos a ver Mann-Whitney y después van a ver que todos se repiten, usan la misma, es bastante ingenioso, son bastante ingeniosos y van a ver por qué no es necesario que se cumpla el supuesto de normalidad. Básicamente, el método de Mann-Whitney es una prueba no paramétrica que la utilizamos cuando las muestras son independientes y que tienen la misma distribución. Y no requieren que los datos sigan una distribución normal. Tienen que cumplirse algunos supuestos. Básicamente, las muestras tienen que ser independientes, es decir, como las papas nuestras, pero no necesariamente con distribución normal. Tenemos que tener una medición ordinal o continua de los datos. La prueba se puede aplicar tanto a nivel ordinal o intervalar o de razón. Y las distribuciones tienen que tener aproximadamente una forma similar. O sea, asumimos de que las papas cosechadas en una fecha y la otra, ambas tienen aproximadamente las distribuciones la misma forma, ¿sí? Aunque no necesariamente tengan la misma media o mediana. Al igual que los métodos paramétricos, vamos a plantear hipótesis. Primero vamos a plantear la hipótesis nula y después la hipótesis alternativa. Al igual que en los métodos paramétricos, estas hipótesis tienen que ser complementarias. La hipótesis nula va a indicar que no hay diferencia y la hipótesis alternativa va a ser la que muestre la diferencia. Y habitualmente, igual que en los métodos paramétricos, en la hipótesis alternativa vamos a plantear qué es lo que queremos probar, ¿sí? En el caso de la hipótesis nula, en un método no paramétrico, vamos a decir que las distribuciones de ambas muestras son iguales, lo que implica que no hay diferencia significativa en la ubicación de las medianas entre los dos grupos, ¿sí? Ya van a ver por qué es importante hablar de la ubicación y de las medianas en un método no paramétrico. Mientras que la hipótesis alternativa dice que las distribuciones de las dos muestras no son iguales, y lo cual indica que no hay, o sea, que hay una diferencia en la ubicación entre los dos grupos. Ahora suena abstracto esto que les dije, pero van a ver que es no solamente sencillo, sino que es sumamente ingenioso. ¿Cuál es el procedimiento para poner a prueba, para aplicar este método? Bueno, lo primero que vamos a hacer es unir y ordenar los datos. Esto también, lo que les voy a empezar a contar ahora, está esto en el PDF que subimos. Les va a sonar abstracto, pero van a ver cuando veamos el ejemplo práctico, es muy sencillo. Y después, si quieren, volvemos sobre esta diapositiva para que veamos qué es lo que decíamos cuando hablábamos de cálculo. Lo primero que vamos a hacer es unir y ordenar los datos. Vamos a combinar los datos de las dos muestras en un solo grupo y vamos a ordenarlos de menor a mayor. Una vez que los tengamos ordenados de menor a mayor, vamos a asignarle rango a cada una de las observaciones. Es la primera vez que escuchan hablar de rangos, pero básicamente rango es la ubicación que tiene cada uno de los datos. O sea, va a haber un dato, el menor va a estar ubicado en el primer lugar. El que le siga en valor va a estar ubicado en segundo lugar. Entonces vamos a ir ordenándolos en rangos, del primero al último, en una tabla nueva que va a ser una sola tabla, todos los datos mezclados. Una vez que tengamos los rangos, es decir, en la posición de cada uno de los datos, vamos a hacer la suma de rangos para cada grupo. Tanto para las papas de abril, vamos a sumar los rangos de los datos de esas papas, y para las papas de agosto vamos a sumar los rangos de esas otras papas. Una vez que hacemos la suma, vamos a tener una suma de rangos para cada uno de los grupos. Y después vamos a calcular el estadístico U. El estadístico U se calcula de la siguiente manera. El estadístico U1, o sea, de la muestra 1, va a ser el tamaño de la muestra 1 por el tamaño de la muestra 2, más el tamaño de la muestra 1 por el tamaño de la muestra 1 más 1 sobre 2, menos R, que es la suma de los rangos de la muestra 1. Y lo mismo para la muestra 2. Pero ahora le vamos a restar la suma de los rangos de la muestra 2.
Y luego definimos el estadístico U general como el menor entre U1 y U2. ¿Sí? Para decidir, lo que vamos a hacer es comparar el valor de U observado con valores críticos de la distribución de Mann-Whitney. Esos valores críticos van a estar en una tabla de Mann-Whitney. Ustedes no van a usar una tabla, el software la tiene incorporada y se fijan los valores críticos y se fija el p-valor que usted les da el p-valor al observado y decide. Básicamente hace eso. Si el valor U observado es menor que el valor crítico, van a rechazar la hipótesis nula. Básicamente es ver el p-valor. Entonces, los pasos para calcular los rangos van a ser combinar los datos de ambas muestras, ordenar los datos de menor a mayor, asignar los rangos, y si hay datos empatados, se asigna a cada valor el promedio de los rangos que le correspondería. Y acá es donde les va a quedar completamente claro todo. Supongamos que yo tengo dos grupos. Un grupo 1 con valores 5, 7 y 9. Y un grupo 2 con valores 6, 8 y 10. Lo primero que tenemos que hacer es combinar y ordenar los datos. Bueno, los combino y los ordeno. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Ahí están combinados y ordenados. Luego le asigno rangos. Al valor 5 le voy a dar un rango 1, al valor 6 un rango 2, al valor 7 un rango 3, al valor 8 un rango 4, al valor 9 un rango 5 y al valor 10 un rango 6. Fíjense que le di colores distintos a los valores de cada una de las muestras. Muestras rojas y en este caso muestras azules. Ya tengo rangos. El secreto de cualquier prueba no paramétrica es que ya no vamos a trabajar con los valores. Vamos a trabajar con la posición, con el rango de los valores. Entonces me desentiendo de que estos valores tengan distribución normal. ¿Sí? Porque los rangos van a ser siempre 1, 2, 3, o sea, van a estar ubicados en alguna posición inevitablemente. El paso siguiente es calcular el estadístico U para cada uno de los rangos. Acá creo que me equivoqué, perdón. Ese valor no es 9, este es 12. Este debería ser 12. Me equivoqué ahí porque la resta, la suma de los rangos me daba diferente. Suma de rangos para cada grupo. El grupo 1 es 3 más 5 más 1 más 3 más 5 me da 9 y la suma de rangos para el 2 es 2 más 4 más 6 más 12. ¿Sí? En el valor esperado de la hipótesis nula se calcula de la siguiente forma. La esperanza el esperado de U va a ser n, o sea, el valor de n1 acá por n2 sobre 2, 3 por 3, 4,5. Nuestro ejemplo va a ser 4,5. Para determinar si la diferencia entre el valor observado y el esperado es significativa, vamos a la tabla de Mann-Whitney. Como les dije antes, los programas estadísticos hacen directamente el cálculo, o sea, no lo van a tener que calcular. Pero sepan que lo que está haciendo en el caso de Infostat es simplemente trabajar con los rangos de los datos, no con los datos. Entonces eso les soluciona el problema de la normalidad de los datos con los que trabajen. Eso que vimos recién, la prueba de Mann-Whitney, sirve para cuando las muestras eran independientes, es decir, el ejemplo de test T para muestras independientes. Ahora, si las muestras son dependientes, lo que vamos a hacer es usar la prueba de Wilcoxon para dos muestras dependientes. Esta técnica reemplaza la prueba T-Student para muestras dependientes y se utiliza cuando hay dos conjuntos de datos que están relacionados entre sí, es decir, no son independientes, y no se cumple el supuesto de normalidad de los datos. Al igual que lo que habíamos dicho antes, las muestras son dependientes, es decir, pareadas. Los datos deben provenir de muestras emparejadas, es decir, que cada observación de un grupo tiene una contraparte correspondiente al otro grupo. Por ejemplo, los mismos individuos medidos en dos momentos.
el nivel de medición ordinal o superior, los datos pueden ser ordinales como el anterior, intervalar o de razón, y las diferencias son simétricas. Deberían tener aproximadamente la misma distribución. La hipótesis nula que vamos a poner a prueba es que las distribuciones de las diferencias entre las dos muestras son simétricas, alrededor de 0, es decir, no hay diferencia entre los pares, y la alternativa es que las distribuciones son diferentes de 0. ¿Cómo lo calculamos? Primero calculamos las diferencias para cada par de observaciones. Por ejemplo, las mediciones antes y después del tratamiento, y con esas diferencias trabajamos. Si hay alguna diferencia que sea igual a 0, las descartamos. Es decir, si no hay cambio, se descarta, ya que no aportan información del análisis. Luego asignamos rangos absolutos, es decir, le asignamos un rango a la diferencia y asignamos el signo a las diferencias. Después de ordenar las diferencias y asignar un rango, se le devuelve el signo. Consideren que las diferencias pueden ser positivas o negativas. Entonces, les asignamos el rango independientemente si es positiva o negativa, después les devolvemos el signo. Después, sumamos los rangos positivos y negativos. Y finalmente, si el valor del estadístico W es menor que el valor crítico, es decir, si el p-valor es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula indicando que hay diferencia significativa entre los dos grupos. Y si el valor de W no es significativo, no se rechaza la hipótesis nula, sugiriendo que no hay suficiente evidencia para afirmar que haya diferencia. Básicamente estos métodos son los métodos más usados para comparar parámetros de posición. Medidas de posición. Tanto cuando tienen distribución normal y si no tienen distribución normal, aplicamos estos métodos no paramétricos. ¿Alguna duda, consulta, opinión sobre estos dos temas? Porque pasamos a otro tema ahora. ¿No? Mejor. Quiere decir que entendieron todo. Buenísimo. Vamos a ver ahora prueba para la igualdad de dos varianzas. ¿Siguen ahí, no? ¿O me desconecte? No se ve. No estás transmitiendo la pantalla. O sea, no, sí, está bien. Lo que pasa es que yo no los veo, yo no veo nada más que la pantalla y temía haberme desconectado. Profe, una consulta. Sí. Todos estos métodos o pruebas que explicaste no serían para conteos, por ejemplo. ¿Son solo para variables continuas? Lo podés usar para conteo, sí. Lo que pasa, para pruebas, sí lo podrías usar para conteo, sí. Sí, o sea, si probás, o sea, para empezar, con el método no paramétrico, sí, tranquilamente. Si vos tenés conteos y pones a prueba la distribución y tenés distribución normal, lo podés usar tranquilamente. Pero sí lo podrías usar para conteo. O sea, es decir, para conteos hay técnicas un poco más refinadas, pero ya son o sea, ya es un curso un poco más avanzado. Pero no tendrías que tener problemas. Siempre y cuando se te cumple el supuesto de normalidad y de homogeneidad de varianza, no deberías tener problemas. ¿Alguna otra duda? No, por ahora no. Gracias. Bueno. Vamos a la segunda parte. Vamos a ver ahora pruebas para las medidas de dispersión. Hasta ahora vimos pruebas de hipótesis para diferencias de medias, es decir, para medidas de posición, como diferencias de medias, ¿sí?
Ahora vamos a ver cómo poner a prueba medidas de dispersión de dos muestras diferentes. Es decir, si dos muestras, queremos saber si dos muestras provienen de la misma, o sea, de poblaciones que tienen la misma varianza, básicamente. O tienen las medidas de dispersión similares. La más sencilla, la primera que se ve, es la prueba de igualdad de varianzas, de dos varianzas poblacionales. O sea, antes habíamos visto la igualdad de dos medias. Y lo que hacíamos era hacíamos la diferencia de medias, y si, como nuestra hipótesis nula era que era igual a 0, y usábamos la distribución t para saber si había diferencia, o sea, si esa diferencia era significativa o no. Cuando vemos varianza, cuando queremos saber si dos poblaciones tienen, dos muestras provienen de la misma población o poblaciones con la misma varianza, lo que hacemos es un cociente de varianza. Básicamente, la hipótesis que vamos a poner a prueba es que la varianza de la muestra 1, la varianza de la población 1, sobre la varianza de la población 2, es igual a 1 o es diferente de 1, contra la alternativa que sea diferente de 1. El parámetro que vamos a poner a prueba es el cociente de varianzas. El estimador es el cociente de varianzas muestrales. Y el estadístico es el estadístico F. El estadístico F es un estadístico que lo inventó Robert Fisher, y que básicamente describe cómo se distribuyen los cocientes de varianza. Y básicamente el F observado es el cociente de la varianza muestral de la muestra 1 sobre el cociente de la varianza muestral de la muestra 2. Fíjense que yo acá lo he escrito como el cociente de la varianza muestral de la muestra 1 sobre la varianza poblacional en cada uno de los casos, pero recuerden que bajo la hipótesis nula, esta varianza poblacional va a ser igual a 1. Entonces la varianza muestral sobre 1 y la varianza muestral de 2 sobre 1 es, aunque yo ponga la varianza muestral de uno y del otro, va a ser suficiente. El área de rechazo, el área de no rechazo va a estar comprendida entre n1 menos 1 y n2 menos 1 grados de libertad con alfa sobre 2 de probabilidad del lado izquierdo, y n1 menos 1 y n2 menos 1 grados de libertad y n menos 1 y 1 menos alfa sobre 2 del lado derecho. Si la F observado está en esa región, no rechazamos la hipótesis nula. En cualquiera de los otros casos, sí la rechazamos. Vuelvo a decirlo lo de antes. Esto no lo van a calcular ustedes, el software lo hace de forma automática. Y fíjense, un detalle a considerar es que, ¿por qué usamos el cociente de varianza y no la diferencia? Porque sabemos cómo Fisher desarrolló la distribución de probabilidad de los cocientes, entonces sabemos cómo se distribuyen los cocientes, entonces podemos definir si mi cociente es igual a 1 o no es igual a 1. Básicamente eso es lo que hacemos cuando comparamos el F observado. Como siempre, como vimos hasta ahora, para poder aplicar esta técnica paramétrica se tienen que cumplir los supuestos, es decir, las variables tienen que tener distribución normales, las varianzas tienen que ser homogéneas y las muestras tienen que ser independientes. Si no hay normalidad, lo que vamos a usar son técnicas no paramétricas. ¿Sí? Una prueba común es la prueba de Bartlett. La prueba de Bartlett es una prueba estadística, que es la que habitualmente se utiliza para ver si las varianzas son iguales. ¿Sí? Es una prueba paramétrica y es una prueba estadística que se utiliza para saber si las varianzas son iguales, es decir, si las varianzas son homogéneas. Vieron que siempre decimos que para poder aplicar cualquier método paramétrico se tiene que cumplir la normalidad y la homogeneidad de varianza. Bueno, una forma de probar la homogeneidad de varianza es haciendo el cociente de varianza o la prueba de Bartlett.
La prueba de Bartlett es la más común, también se suele utilizar la prueba de Leven, pero la de Bartlett es bastante común y se utiliza mucho. La homogeneidad de varianza es uno de los supuestos claves para los métodos paramétricos, como en el análisis de la varianza, regresión o lo que vimos hasta recién, inclusive en los modelos mixtos. Si las varianzas no son homogéneas, esta prueba, o sea, todas las pruebas paramétricas pueden dar resultados incorrectos, es decir, podemos rechazar la hipótesis nula de manera incorrecta. La prueba de Bartlett habitualmente se utiliza cuando se quiere comparar las varianzas de dos muestras independientes. Básicamente el proceso es el mismo. Es decir, primero vamos a plantear la hipótesis nula. En la prueba de Bartlett, la hipótesis nula va a ser que las varianzas de los dos grupos son iguales. Y la alternativa es que al menos uno de los grupos tiene una varianza diferente. Esto es un poco más técnico. No lo hemos visto, pero básicamente la prueba de Bartlett se basa en el cálculo de un estadístico chi cuadrado, que compara la variabilidad dentro de los grupos con la variabilidad entre los grupos. No es importante que sepan, que recuerden alguna vez este estadístico, pero básicamente este es el estadístico que usa Bartlett para el chi cuadrado que utiliza para poner a prueba la igualdad de las varianzas. Los supuestos que debe cumplir básicamente son, tiene que tener distribución normal. Si no tiene distribución normal, puede conducir a errores. Es muy sensible la prueba de Bartlett. Les decía que había otras técnicas, como la prueba de Leven. La prueba de Leven no les afecta tanto que no tengan distribución normal los datos. Y lo que sí es que las muestras deben ser independientes. El procedimiento, lo primero que hacemos es planteamos la hipótesis, calculamos primero planteamos la hipótesis que vamos a poner a prueba, luego calculamos el estadístico de prueba utilizando las varianzas de cada muestra, luego comparamos las distribuciones chi cuadrado, el estadístico de prueba sigue la distribución chi cuadrado con k menos 1 grado de libertad, y luego evaluamos el p-valor. El p-valor, si el p-valor es menor al nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Básicamente, ustedes lo que van a ver en el software es si el p-valor es menor a 0,05, rechazan la hipótesis nula. Un detalle importante es que habitualmente lo que uno quiere es que las varianzas sean iguales, porque quiero tener las varianzas homogéneas. Entonces, lo que queremos es no rechazar la hipótesis nula. Cuando ponemos a prueba, estamos viendo la homogeneidad de varianza. Entonces, dependiendo de lo que estén queriendo probar, van a decidir si es bueno rechazar la hipótesis nula o no es bueno rechazar la hipótesis nula. ¿Alguna duda sobre este punto? Sí, profe, disculpe. En realidad, la duda que tengo es con el supuesto de normalidad, que decíamos Sí. que se tiene que cumplir la homogeneidad, es decir, que sigan distribución normal. Sí. Pero sería, es decir, si lo que quiero comparar son dos medias, cada grupo de datos por su parte debe seguir distribución normal, o el conjunto de todos los datos. Vos lo que querés es que tus errores tengan distribución normal en realidad, pero supones que tus datos provienen de muestras con distribución normal. Acuérdate que vos todavía no sabes si provienen de la misma población o no, pero hay técnicas para, así como podemos probar la homogeneidad de varianza, podemos probar la normalidad de los datos. Eso también se hace habitualmente. Se prueba la normalidad de los datos. O sea que debería hacerlo, probar la normalidad de los datos, es decir, de cada uno de los dos grupos que quiero comparar. Sí, es lo que se hace habitualmente. Tiene que provenir de
muestras con distribución normal. O sea, tus variables tienen que tener distribución normal. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Bueno, con esto terminamos esta parte teórica. A las 12 empiezan el práctico, ¿no es así? Lourdes, creo que sí. Nico, no sé quién seguía con el práctico. Hola, me parece que es Nico el que vuelve a las 12. A las 12 vuelve Nico, bueno. No lo sé, no estoy segura. No, a mí no me toca. Ah, perdón, no sabía que estabas, Nico, ¿cómo estás? Entonces debe ser Lourdes la que vuelve. Bueno. Bueno, entonces ¿Un sí. recreíto? ¿Cómo, perdón? ¿O un recreíto o dudas? Sí, sí. No, hagamos un recreito. Si quieren, si tienen alguna duda, podemos charlar un poco sobre esto. Si no, hacemos un recreo hasta que sea la hora del práctico, como para que vayan al baño, se despejen. María, ¿no habría que detener la grabación y luego volverla a arrancar? Bueno, ¿listo?